Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver funciones de variable real. Imagino que todos los que habéis cursado estudios básicos ya os habéis encontrado en algún momento u otro con este tipo de objeto matemático que son las funciones. Y para los que no os preocupéis porque la verdad que pese a que tiene algún detallito que otro que vamos a ver en este capítulo, es algo bastante intuitivo. ¿De acuerdo? Así que os invito a que os quedéis y ya de paso, pues bueno, aprenderéis cómo de verdad, matemáticamente, se ve que es una función. Todo esto lo hago con la intención de, en capítulos posteriores, introducir el cálculo diferencial e integral. Entonces, todo este cálculo trabaja sobre funciones, ¿vale? Puede trabajar sobre otras cosas, como pueden ser sucesiones o series, pero en este curso de matemáticas lo voy a centrar sobre todo en funciones. Entonces, pues nada, vamos a comenzar. Así que vamos a intentar dar primero un concepto un poquito naif de lo que es una función, pero bueno, para ir introduciéndonos nos va a servir. Entonces, una función suele verse a veces en algunas literaturas como si fuera una especie de caja, y esta caja es la función, vamos a llamarla f, o a veces se pone también f de x, donde para un valor de entrada que nosotros le demos, que va a ser en concreto un número, vamos a llamarle de forma general x, que es como suele llamársele, pues la función va a hacer una cierta operación sobre esta x y nos va a devolver otro valor, o sea, otro número. Y a ese valor de salida generalmente solemos llamarle y. Entonces, para no liarnos, por si a lo mejor mientras voy hablando me lío, voy a poner aquí dos nomenclaturas que suele dársele tanto a la x como a la y. Una es que la x es el valor de entrada y la y es el valor de salida. Pero a veces, y ahora lo vamos a ver cuando veamos la función interpretada en el siguiente ejemplo, que voy a hablar en un par de minutos, puede verse también o llamarse a la x como el valor de salida y a la y el valor de llegada. Entonces, aquí aparezca la palabra salida y aquí también, pues puede llevar un poco a confusión y pues voy a intentar tomar en el siguiente ejemplo, que van a ser los diagramas de Venn, esta de aquí, o sea, este camino, en el que la x es el valor de salida y la y el de llegada. Bueno, lo he copiado por aquí. Entonces, la siguiente manera de interpretar una función es lo que os he dicho que son los diagramas de Venn, que es una manera ya más precisa y más matemática, que es la siguiente, que es que dados dos conjuntos, en principio vamos a simbolizar, como estamos en funciones de variable real, vamos a simbolizar que estos dos conjuntos son los números reales, tanto uno como otro. Vale. Entonces, una función es una operación sobre un elemento del conjunto de salida, o sea, sobre una x de aquí, perteneciente a los reales. Voy a ponerla en su color. De forma que nos devuelve esa operación, tomando esta x, un único valor, y esto es muy importante, del conjunto de llegada, o sea, una única y, ¿vale? Entonces a esta flecha, es lo que se le llama la función, ¿vale? O sea, esto sería el esquema general de una función en R, en los números reales.
¿vale? Entonces vamos a ver un contraejemplo de qué no es una función. Entonces vamos a poner otra vez aquí el mismo esquema, un conjunto de salida y un conjunto de llegada, y no sería una función, o sea, no es una función, ecuaciones de este tipo, que cojan un elemento del conjunto de salida y que de este elemento salgan dos flechas, de forma que para un x, que es este de aquí, obtengamos dos i's. Pues vamos a llamarle a una i y a otra y asterisco, ¿vale? Este ejemplo no sería o no cumpliría la definición de función, ¿vale? Y un ejemplo clásico de que no es una función, ¿vale? O sea, que no es una operación que haga este tipo de cosas, voy a ponerlo por aquí debajo, es la ecuación que asigna a una i, o sea, que asigna un valor de i, o sea, de este conjunto, mediante esta operación. Y daos cuenta que estoy intentando evitar la palabra función, que es i igual a raíz de x, ¿de acuerdo? Voy a borrar esto aquí, voy a poner dos números, que por ejemplo 4, si hacemos la raíz de 4, pues obtenemos dos resultados. Obtenemos más 2 y obtenemos menos 2, ¿de acuerdo? Entonces, vemos que raíz de x no cumple las características para que sea una función. ¿Por qué sucede esto? Que nos encontramos con ciertas operaciones o ciertas ecuaciones que no van a cumplir que sean funciones. Pues porque vamos a encontrarnos con problemas de todo tipo a la hora de llevar a análisis ese algoritmo o esta operación en concreto, pues ahora hacer la raíz. Por ejemplo, imaginad que graficamos la ecuación y igual a raíz de x, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si sabéis que, por ejemplo, la derivada de una función en un punto es la pendiente de la recta tangente en ese punto. Imaginad que cogemos aquí un valor de x que sea x sub 0. Entonces, este x sub 0, pues resulta que tiene dos valores para el eje y, uno positivo y otro negativo. En concreto, tendrá este de aquí, tendrá más y sub 0 y este de aquí tendrá menos y sub 0. Entonces, cuando calculemos la derivada, geométricamente nos vamos a encontrar con el problema de que en este punto de arriba la recta tangente será esta, ¿vale? Se prolonga indefinidamente. Y la ecuación de esta recta tangente pues será igual a mx más un cierto n. Y en este punto de abajo pues tendremos esta recta tangente. Tenemos esta de aquí, igual se prolonga indefinidamente. Y aquí esta recta pues vamos a decir que vale igual a, pues vemos que esta tiene pendiente negativa, esta de arriba pendiente positiva, pues esta será menos mx más, y en concreto pues tendrá otro n distinto, no sé si ahora mismo el n con valor negativo, vamos a ponerle un n mayúscula, poniendo como que es distinto a esta n y fuera. Vale. Entonces cada una de estas m's, tanto esta de aquí arriba como esta menos m, tienen que ser la derivada de i en x y después evaluada en el punto x0. Y esta de aquí igual. Esto tiene que ser la derivada de i respecto a x evaluada
en x sub 0. ¿Y qué ocurre? Pues que tenemos ambigüedad. No obtenemos un único resultado para una misma operación. Y esto, el no cortar de raíz estas dobles soluciones, en el futuro nos llevarán a contradicción, ¿vale? No puedo demostrarlas ahora todas de golpe, pero hacedme caso que eso va a ocurrir. A lo mejor puede verse más fácil, en vez de con la derivada, con las integrales, ¿vale? Imaginad que una integral es el área bajo la curva entre dos puntos. Pues imaginad que tomamos el punto 0 y el punto x sub 0. Entonces tendremos aquí un área positiva y aquí un área negativa. Y cuando calculemos la integral, pues estaremos calculando este trozo de área de aquí o este. En principio no tendríamos herramientas para discernir cuál estamos calculando. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué área es la correspondiente a la integral de la función o de la ecuación raíz de y igual a raíz de x en este intervalo? O sea, la integral entre 0 y x sub 0 de raíz de x por dx. Es la de arriba, es la de abajo, es la suma de las dos y da 0, ¿vale? Entonces veis que tenemos problemas cuando queremos que una representación en los diagramas de Venn de este tipo sea una función. Por lo tanto, tenemos que quitarnos de encima estas definiciones o flechas de este tipo, que de un único valor de x nos lleven a dos valores de y. Vale, de todas formas, en un rato, cuando hablemos de la función inversa, vamos a retomar este ejemplo con raíz de x otra vez. Y vamos a ver, pues, por qué luego sí que podemos coger raíz de x como una función, que va a consistir simplemente en eliminar voy a poner otra vez aquí la gráfica, en eliminar la solución correspondiente al brazo negativo de la gráfica y quedarnos solo con la solución positiva o quitar la flecha que va al valor negativo y tomar solo el positivo, ¿vale? Una vez definamos escoger solo la solución positiva en una raíz, pues podremos hacer que la función raíz de x efectivamente sea una función y no algo raro que nos complique la vida. Vale, pues vamos a continuar y vamos a ver cómo podemos clasificar las funciones según esta interpretación de ellas, o sea, de estas, viéndolas como flechas que unen puntos del conjunto de los números reales con el mismo conjunto de los números reales. Entonces, según cómo sean esas flechas, se pueden identificar unas cuantas categorías de funciones. Pues en concreto, vamos a hablar de las primeras, que van a ser las que se llaman funciones inyectivas. Vale, pues este tipo de funciones son del estilo este de aquí, en el que todos los elementos del conjunto de salida, o de todos ellos, sale una flecha a un elemento del conjunto de llegada, pero no todos los elementos del conjunto de llegada llega a ellos una flecha. ¿De acuerdo? O sea, estos de aquí quedarían sin flecha. ¿Vale? Entonces, un ejemplo de función inyectiva, o sea, siendo todas estas flechas la función, pues un ejemplo de función inyectiva, en este caso, sería la función exponencial. O sea, f de x igual a e elevado a x. Esta función podemos darle de comer, por decirlo de alguna manera, o darle valores a la x correspondientes a todos los números reales, pero no van a darnos como resultado de hacer el algoritmo correspondiente a la operación que nos dicta aquí, que es coger e y elevarlo al número que sea, no nos van a dar todos los números reales como posible solución, ¿de acuerdo? Esto se ve muy fácil.
Porque podemos coger y decir, vale, si le damos una x negativa a la función exponencial, esto será e elevado a menos x. Pero e elevado a menos x es 1 entre e elevado a x, que es positivo. Esto da siempre valores mayores que 0, ¿de acuerdo? Y de hecho, nunca va a dar ni el 0, ¿vale? O sea, esto siempre va a ser mayor que 0 y estrictamente mayor porque no hay ningún número al que le vemos e que dé 0. Entonces, en este caso, en este ejemplo, estos puntitos que quedan libres, ¿cuáles son? Pues serían los reales negativos y el 0. Y por cierto, por si no lo sabíais, lo de que e elevado a menos x es esto, espero que sepáis hacer este tipo de cosas, pero bueno, si no, esto viene de que un número a de las propiedades de las potencias elevado a b por un número a elevado a menos b, por ser potencias de la misma base, se suman los exponentes. Entonces esto da a elevado a b más menos b, o sea, b menos b. Esto es a elevado a 0 y esto es 1. Por lo tanto, a elevado a b por a elevado a menos b es 1. Despejamos a elevado a menos b, llevándonos a elevado a b al otro lado dividiendo, y tenemos 1 entre a elevado a b. ¿De acuerdo? Vale, pues vamos con otra categoría de función que van a ser el contraejemplo a estas de aquí, a las inyectivas. Por lo tanto, serán las no inyectivas. ¿Vale? Entonces, este tipo de funciones son del estilo este de aquí, del que vamos a tener la función de esta manera, de forma que a dos elementos del conjunto de salida les va a corresponder el mismo elemento del conjunto de llegada. ¿De acuerdo? O sea, vamos a tener una x y una x asterisco que van a ir a la misma y. Entonces, un ejemplo de estas funciones, pues ¿cuál puede ser? Pues, por ejemplo, la función x elevado al cuadrado. Sabemos que x elevado al cuadrado, pues nosotros podemos coger aquí, en el conjunto de salida, el valor más 2 y el valor menos 2, y nos llevan, elevándolos al cuadrado ambos, al valor 4. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con las funciones no inyectivas? Y bueno, y ya pues va tocando hablar de algo muy importante relacionado con las funciones, que es la función inversa, ¿vale? Porque lo interesante de definir una función es poder también definir su función inversa. Entonces, por ejemplo, ¿qué problema nos encontramos aquí en las inyectivas? Pues bueno, que ahí podríamos definir la función inversa, que no sería más que la función que nos lleva de un elemento de y a un elemento de x, ¿vale? Y esa sería f elevado a la menos 1. Pues ocurre que hay elementos de R que no tienen flecha hacia los elementos del mismo conjunto. O sea, del conjunto rosa no parte una flecha al conjunto azul en todos los elementos. ¿Qué ocurre aquí en las no inyectivas? Pues que resulta que si invertimos el signo de la flecha haciéndola a la función inversa, pues tenemos la definición, esta de aquí, de lo que no es una función. ¿De acuerdo? Por lo tanto, las funciones no inyectivas, pues no podemos definir su función inversa. Y vemos que entonces el que estas sean inyectivas va a ser un requisito necesario para poder definir esa función inversa. ¿De acuerdo? Vale, pues el siguiente tipo de función van a ser las funciones sobreyectivas. Este tipo
va a ser algo parecido a las inyectivas, pero en sentido contrario, ¿de acuerdo? Vamos a tener aquí unas flechas que van a representar la función. A todos los elementos del conjunto rosa, o sea, del conjunto de llegada, les va a llegar una flecha, pero no de todos los elementos del conjunto de salida va a salir una flecha, ¿de acuerdo? En concreto, vamos a dejar por aquí unos cuantos libres. Entonces, un ejemplo de este tipo de funciones, pues uno típico es la tangente de x. ¿Por qué? Pues porque la tangente de x sabemos que es el seno de x entre el coseno de x. Entonces ya va a haber unos cuantos valores para la x que no vamos a poder darle a esta función, que van a ser los que hagan que coseno de x sea igual a 0. Porque como no podemos, la división por 0 no está definida, pues entonces los x que hagan 0 el denominador no serán, no podrá salir de ellos una flecha. En concreto serán estos. ¿Cuáles son estos? Bueno, pues los números que hacen 0 coseno de x son los siguientes. Son aquellos que son un número impar, o sea, 2k más 1 veces pi entre 2, siendo este k de aquí k perteneciente a los enteros, ¿vale? Porque puede ser negativo o positivo, y esto lo que indicará es que en la circunferencia goniométrica, pues lo que estamos es o girando en sentido antihorario o en sentido horario, ¿de acuerdo? Uno con signo positivo y otro con signo negativo. Entonces, lo que os decía, los valores que hacen 0 el coseno de x son estos de aquí. Aquellos, o sea, si venimos por aquí, aquellos que la proyección de esta recta blanca, o sea, del radio de la circunferencia, pues aquellas que no proyecta nada sobre el eje X. Pues en concreto son esta de aquí y esta de aquí. ¿Y estos cuáles son? Pues son pi partido por 2, 3pi partido por 2, pero si damos una segunda vuelta, cuando lleguemos aquí otra vez, lo que será es 5pi partido por 2. Cuando lleguemos aquí otra vez, pues será 7pi partido por 2, y así vemos que lo que son números impares por pi entre 2, ¿vale? Entonces, pues en concreto, para la tangente de x, todos los x que sean de esta forma de aquí, pues estarán, no saldrá de ellos una flecha hacia el conjunto de llegada. Vale, entonces voy a borrar esto de aquí, que creo que ha quedado claro lo que no es una función, y si no, de todas formas, ahora luego voy a hacer un esquema más general. Voy a copiar las no inyectivas por aquí y voy a traerme las sobreyectivas por aquí. Y igual, voy a borrar esto de aquí, que ya no me hace falta. Este es el ejemplo. Vale. Porque hay un tercer tipo o un cuarto tipo de función que van a ser las que cumplan o la unión de las inyectivas y las sobreyectivas. ¿De acuerdo? Entonces, al hacer la unión de estos dos tipos de funciones, lo que tenemos es que tener en cuenta cuál es la restricción máxima en cada una de las dos. Y vemos que en las inyectivas la restricción máxima es que de todos los elementos del conjunto de salida sale una flecha. Eso es la mayor restricción que tiene. Porque el que aquí no llegue a todos una flecha, eso no es una restricción o una imposición, ¿vale? La imposición de que sean inyectivas se encuentra aquí. Igual que la imposición de que sea una función sobreyectiva se encuentra aquí. Entonces, el imponer que se cumplan estas dos restricciones a la vez, pues va a llevarnos a lo que son las funciones biyectivas.
Entonces, este tipo de funciones van a ser de este estilo. Vamos a tener que de todos los elementos del conjunto de salida sale una flecha, ¿de acuerdo? O sea, la función, y a todos los elementos del conjunto de llegada llega una flecha y relaciona 1 a 1, o sea, para cada uno de estos hay uno de estos, para cada x hay una y una sola y, ¿vale? O sea, la relación es biunívoca. Entonces, este tipo de funciones son muy interesantes porque cuando se da este caso podemos definir la función inversa. O sea, aquí existe la función inversa. Vale. Entonces, la pregunta que puede surgirnos es, ¿y no existe la función inversa en las inyectivas y en las sobreyectivas? Vale, pues la respuesta es que sí que existe, pero no en todo el conjunto de los números reales, ¿vale? Y contestar a esta pregunta nos va a llevar a definir lo que es el dominio y la imagen de una función, ¿de acuerdo? Pero antes de hablar de eso, vamos a definir qué es la función inversa muy rápidamente, que ya lo he comentado antes. Pues simplemente es teniendo los dos conjuntos, estos que estoy dibujando todo el rato, que en realidad son el mismo porque son los números reales, pues la función inversa es una flecha pero que va en sentido opuesto. O sea, que sale de un y llega a un x. Entonces, un ejemplo de función biyectiva, pues x más 2 es una función que cumple que es biyectiva, ¿de acuerdo? Y de hecho, la función inversa de x más 2, pues ya os enseño cómo se calcula la función inversa. La función inversa lo que se hace es llamar a f de x como y entonces tenemos y igual a x más 2. Entonces lo que se hace es despejar la x. Pues en este caso x es y menos 2. Entonces ahora a la x se le llama la función inversa de x y a la y se le vuelve a llamar x. Y tenemos que para la función x más 2 su función inversa es x menos 2. ¿De acuerdo? ¿Cómo puede entenderse una función inversa, por ejemplo? Pues voy a copiar el ejemplo de función por aquí. Pues visto en una gráfica, la función x más 2 en concreto es esta recta ¿vale? Donde este de aquí sería el punto 2 en la y la función x menos 2 sería esta. Sería una recta paralela, pero que corta al eje y en el punto menos 2, que sería este de aquí, ¿vale? Y esta de aquí sería la ecuación y o la recta y igual a x. Entonces, la función inversa, esta sería x menos 2 y esta f de x igual a x más 2, la función inversa no es más que una reflexión respecto a la recta y igual a x de una función. Sería como darle la vuelta, ¿vale? Sacarla de la hoja y dejarla a este lado de aquí, ¿vale? Si por ejemplo no se ve bien con esta función,
pues podemos hacer, voy a dibujar ya la recta y igual a x, pues por ejemplo estas dos funciones, que son esta de aquí sería f de x igual a e elevado a x, que veis que cuando la x vale 0, aquí este es el 1 del eje y, y la función inversa de la exponencial, que si no lo sabéis es el logaritmo natural de x. ¿Vale? Más o menos, donde este punto de aquí es el 1 en las x. Y esta función es f de x igual logaritmo natural de x. ¿Vale? Veis que es como una especie que no es una rotación, sino que es como una vuelta, así por encima de la hoja de lo que es la función, ¿de acuerdo? Respecto a la recta amarilla. Bueno, pues aquí me he copiado el esquema de todo esto que acabo de contar. Entonces lo que os decía que va a ser interesante es que cuando nosotros definamos una función, vamos a querer siempre o en el máximo de veces que nos sea posible, más que nada porque nos otorga propiedades, o sea, hace más manejable la función, es que esta o esté definida su función inversa, ¿de acuerdo? Que tenga función inversa. Entonces vemos que si dejamos los conjuntos de salida y de llegada como el de los números reales, siempre vamos a tener problemas. Porque, por ejemplo, en el caso de las inyectivas, si pudiéramos quitar estos elementos del conjunto de llegada a los que no llega una flecha y borrarlos, resulta que tenemos una biyección y por lo tanto está definida la función inversa. Y más de lo mismo pasa en las sobreyectivas. Si pudiéramos quitarnos estos elementos de aquí, ¿de acuerdo? Igual tendríamos una biyección y estaría definida la función inversa. Entonces es para eso que se inventa lo que se llama el conjunto dominio, ¿de acuerdo? O vamos a ponerlo como D, ¿vale? Y esto también, pues muchas veces, bueno, vamos a ponerlo mejor así, como dominio de F, ¿vale? Y esto se define como una D mayúscula, que es un subconjunto de los números reales, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Pues que cuando tengamos, voy a poner ahora unos diagramas de Venn, pero un poco distintos. Voy a poner los números reales, y aquí, los números reales también, ¿de acuerdo? Y vamos a definir la función que lleva elementos de un conjunto al otro, esta f, bueno, voy a ponerlo aquí, como la función logaritmo natural de x. Entonces nosotros, si no lo sabéis del colegio, pues os lo digo yo ahora, solo existe el logaritmo de números positivos, ¿de acuerdo? Ni siquiera existe el logaritmo del cero, porque precisamente, pues ya os he dicho antes que el logaritmo es la función inversa de la exponencial, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente nosotros ahora, la relación entre el logaritmo y la exponencial es que son la inversa una de la otra, ¿vale? Pero nosotros podemos coger la función, el logaritmo, y entonces en este caso sería la función inversa la exponencial, ¿vale? Entonces, en ese caso, lo que vemos es que salen flechas de ciertos elementos de los números reales aquí a este otro conjunto y aquí llegan a todos los elementos de los números reales, o sea, la función el logaritmo de x en el conjunto de llegada cubre
todos los números reales. ¿De acuerdo? Pero aquí no, porque aquí se quedan fuera, pues en concreto, el 0 y los reales negativos. Por lo tanto, solo sale una flecha aquí de los reales positivos. Entonces esto es lo que os comentaba antes. Esto es un ejemplo de función sobreyectiva, ¿de acuerdo? Entonces, definiendo el dominio como todos los x que van a tener una flecha saliendo de ellos y que nos van a dar un valor del conjunto de llegada, vamos a poder definir algo parecido a una biyección, ¿de acuerdo? Y en concreto a este que he pintado en azul se le llama dominio, y a este que he pintado en color rosa, pues que en este ejemplo en el logaritmo coincide con los números reales, a este conjunto se le llama imagen de la función. O sea que son todos los posibles valores del conjunto de llegada a los que llega una flecha desde el conjunto de salida. Y esto se le llama imagen de f. Esto se define a veces como una i, que también es un subconjunto o está contenida dentro de los números reales, ¿vale? Bueno, entonces una vez hemos definido el dominio y la imagen de la función, ¿de acuerdo?, cuyo interés máximo es acotar márgenes para poder hacer la función lo más biyectiva posible, ¿vale? Pues entonces ya podemos definir de forma matemática la función propiamente dicha, que va a ser, voy a borrar esto y lo pongo aquí debajo, que va a ser que una función va a ser una cierta operación, se pone así una función y dos puntos, de forma que desde el conjunto dominio vamos a ir, a ver, que me salga recta la flecha, al conjunto imagen, y este conjunto imagen se define como el recorrido de la función sobre el dominio. O sea, se define como el recorrido o imagen, que es, pues eso, aplicar la función al dominio en su conjunto. Pero esto, claro, esto es lenguaje matemático, esto no se puede hacer luego en la práctica, ¿vale? Esto ahora lo que se hace es escribir debajo, en vez de esta línea se deja para los conjuntos, y aquí debajo se escribe los elementos del conjunto. Pues debajo del dominio se pone sus elementos, que son la x, que van a ir a parar a las i's, que son los elementos del conjunto imagen, y esta i es la función en x. Y es así como se define una función, ¿vale? Y una vez tenemos esta definición, pues podemos definir la función inversa también. Podemos definir la función inversa como una función, vamos a llamarla g, ¿de acuerdo? De forma que hace lo contrario. Desde el conjunto i nos lleva al conjunto d, y esto lo obtenemos como g de i, ¿de acuerdo? Entonces aquí debajo de la i tendremos la i pequeña, la i minúscula, y esto nos lleva a x, que es igual a g de i, ¿vale? Esto lo he puesto con g porque como luego hay que cambiar la x, la i por la x al hacerlo de la función inversa, lo que habéis visto antes, para no liar, ¿de acuerdo? Pero si lo pusiera solo con la función inversa, o sea, olvidaos, digo que la función inversa es esta g y ya está. Y aquí con la función inversa pues podemos encontrar una ecuación o una igualdad muy importante, que va a ser la siguiente. Pues poniendo aquí que la función, o mejor al revés, que g de i se define como la función inversa, y luego que
y es la función normal y corriente de x, tenemos esto. Cogemos esto de aquí, x es igual a g de y, que es el esquema este de aquí abajo, ¿vale? Entonces, la y es f de x, por lo tanto, esto será g de f de x. Pero g es la función inversa de x. Por lo tanto, aquí tenemos la función inversa de la función. Y tenemos pues que esto tiene que ser igual a x. Como no puede ser de otra forma, porque aquí lo que estamos diciendo es que de una x hemos ido a una y con la función y luego de la y hemos ido con la función inversa otra vez a la x. Entonces hemos empezado y hemos acabado en la x, ¿vale? Y esto tiene que cumplirse en cualquier orden, ¿vale? Porque esto es una composición de funciones, ¿vale? Es meter una función, en vez de tener aquí una x en el argumento de la función, tenemos otra función, ¿vale? Entonces esto tiene que cumplirse que la función inversa de la función tiene que ser igual también en el sentido opuesto, que es f de f inversa de x y esto igual a x, ¿vale? Bueno, pues esta va a ser una primera ecuación muy importante hablando de la función inversa. Vale, entonces he puesto aquí un esquema general donde ahora, haciendo referencia a f, este conjunto es el dominio de f y este de aquí es la imagen de f, que es lo que os decía antes. O sea, el sentido que tiene inventarse el dominio y la imagen, interpretando las funciones como flechas, pues es porque al final lo que queremos es que la función llegue a ser lo más biyectiva posible. Entonces, en el caso que he puesto antes de una función, he puesto el logaritmo sobre eyectiva, pues directamente, o sea, si esto era el conjunto R, pues directamente cogíamos el dominio como los elementos de los cuales sí que sale una flecha, ¿vale? Y esto sería el dominio de la función, que es un subconjunto de R, porque está contenido en R, ¿vale? Y tenemos la biyección. Y, por ejemplo, en las funciones inyectivas, pues ocurre que ya directamente aquí tenemos que el dominio de la función es igual a R, ¿vale? Y aquí definiríamos la imagen como este conjunto de aquí, al cual es el conjunto de todos los elementos a los que llega una flecha. O sea, este sería la imagen que está contenida en R, ¿vale? Y volvemos a tener la biyección. Y en este esquema de aquí tenemos el dominio de f y la imagen de f, pero haciendo referencia a los mismos conjuntos, pero sobre la función inversa, pues resulta que el dominio, por tener el sentido de la flecha hacia acá en vez de hacia acá, de la función inversa es este de aquí. O sea, este es el dominio de la función inversa y este de aquí es la imagen de la función inversa. Por lo tanto, llegamos a otras dos ecuaciones. Una, que el dominio de la función inversa es igual a la imagen de la función y otra que la imagen de la función inversa es igual al dominio de la función. Vale, he copiado lo que tenía por aquí. Daos cuenta que en la función inversa he hecho el cambio de nomenclatura, ¿de acuerdo? O sea, de forma que para la función inversa los elementos de la imagen los volvemos a llamar x, ¿vale? No se llaman y. Y entonces
lo que son la y, que sería aquí para la función inversa, es la función inversa, ¿vale? Si no entendéis esta forma, pues bueno, dejarlo como la g que yo he puesto antes, ¿vale? Bueno, entonces, antes de acabar, un par de cosillas. Una, podríais pensar que, claro, entonces, en su dominio y su correspondiente imagen, todas las funciones son biyectivas, por esto que he estado comentando. Y mucho cuidado porque la respuesta a eso es no, porque tenemos el claro ejemplo de la función seno de x, ¿vale? Entonces, el seno de x hace esto. A ver, por aquí. ¿Vale? Hace esto por aquí. Y esto por aquí. Vale. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el seno es una función de tipo no inyectiva. Porque hay varios, o sea, en concreto el seno está acotado sus valores en... A ver... veis que están acotados para el valor más 1 y para el valor menos 1. Aquí igual. En concreto, este de aquí vendría dado para una x que sería menos pi partido por 2. Este de aquí vendría para una x que es pi partido por 2. Luego este de aquí sería 3pi partido por 2. Este de aquí sería menos 3pi partido por 2 y así seguiría, ¿vale? Entonces vemos que, por ejemplo, el valor más 1, bueno, este de aquí que sería 5pi partido por 2. El valor más 1 nos lo dan varios valores de la x, en concreto la x igual a pi partido por 2 y la x igual a 5pi partido por 2. Esto viene por lo de las vueltas a la circunferencia goniométrica que os decía, que es que pues el valor 1 lo da este de aquí el menos 1 y otra vuelta más vuelve otra vez a acabar en el valor más 1, que son estos x que estoy yo marcando aquí, ¿vale? Por lo tanto, el seno de x es una función no inyectiva. Tenemos aquí el ejemplo porque tanto pi partido por 2 como 5pi partido por 2 nos llevan al valor 1, ¿vale? Sin embargo, nosotros sabemos, al menos de oídas, que la función inversa del seno es el arcoseno. O sea, nosotros hemos oído hablar de que esto es el arcoseno de x, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos hacer que una función no inyectiva pues tenga función inversa? Bueno, pues acotando la función inversa en cierto valor, o sea, en ciertos valores. ¿Cuáles son esos en concreto? Que es lo que comentaba al principio del vídeo, que todo esto tiene muchos teoremas que no voy a comentar, pero es que nosotros podemos definir la función inversa tanto en una parte del dominio como de la imagen en la que se cumple la biyectividad. ¿Qué parte es esa? Pues esta de aquí. En concreto, existe la función inversa. ¿Por qué? Pues porque en concreto, en este tramo, el seno es una función estrictamente creciente, ¿vale? Entonces, cuando se da ese caso, un tramo de una función
que es estrictamente creciente, equivale a una biyectividad, ¿vale? Pero bueno, por eso cuando pintáis la gráfica de un seno en una función aparece como esta ondita, sin embargo cuando pintáis la del arcoseno solo aparece un trocito, ¿vale? Bueno, pues otra cosita antes de acabar, que también he dicho que iba a retomar, es lo de la raíz de x. Entonces eso, el definir la función raíz de x solo como su rama positiva, ¿vale? Para que precisamente sea una función, está muy relacionada con el tema de la función inversa, ¿de acuerdo? Nosotros sabemos que si tomamos f de x como más raíz cuadrada de x y entonces su función inversa es x cuadrado, ¿vale? Aquí igual, para encontrar la función inversa, si tenemos esto, pues llamamos a esto de aquí y igual a raíz de x y despejamos la x. Pues en concreto tendremos y al cuadrado igual a x y ahora la x es f inversa de x igual y aquí la y se le llama x otra vez, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si no definimos solo como la rama positiva de raíz de x para que sea una función, cuando queremos hacer la composición de funciones de la función inversa con su función o viceversa para obtener x, llegamos a una contradicción y es esta. Veamos qué ocurre en esta parte de aquí. La función inversa de la función. Pues eso es elevar más raíz de x al cuadrado, ¿vale? La función inversa es x al cuadrado, pues tenemos que meter en la x f de x, y f de x es raíz de x. Por lo tanto, raíz de x al cuadrado. Entonces, bueno, en este caso, en concreto, daría igual que hubiera un menos, porque al elevar al cuadrado, menos por menos es más, y más por más es más. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Y todo esto de aquí, nosotros sabemos que por ser la función inversa compuesta con su función, tiene que dar x. Entonces esto veis que no es que se cancele el cuadrado con la raíz, sino que es que por cómo hemos definido estas funciones, así tiene que ser, ¿de acuerdo? Y en concreto, esta x es siempre positiva porque, lo que digo, da igual que un número positiva o igual a 0, ¿vale? Porque si x es 0, pues esto es 0. Pero tiene que ser siempre positiva porque este cuadrado así lo manda. O sea, da igual que hubiera un menos, que lo convertiría en un más, pero es que la raíz, para que sea función, está definida como más. O sea, como la solución positiva. Entonces, más por más, más. Vale. Vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacer la composición al revés. O sea, está aquí. Entonces tendremos que la función, pues esa es más raíz de x, pero la x es esta otra función que es x al cuadrado. Vale. Y esto tiene que dar x. Vale. Entonces esto de aquí no es del todo cierto que dé x si cogemos solo la rama positiva. Pero claro, esto puede llevar a error luego en la práctica y lo que se hace es poner aquí un valor absoluto. Y raíz de algo elevado al cuadrado es el valor absoluto de ese algo. ¿Por qué? Pues porque si no nos da por recordar que raíz de x es solo función cuando cogemos la rama positiva, imaginad que a nosotros nos diera por pensar que se despeja o se cancelan la raíz con el cuadrado por ser funciones inversas. Entonces, por tener aquí este más, esto implica que esta x ya hemos visto es mayor o igual a 0, ¿vale? Pero x al cuadrado es una función de tipo no inyectiva, pero es una función. Esto quiere decir que nosotros en la x podemos meter un valor negativo que este menos, por ir elevado al cuadrado, va a seguir dando un valor positivo.
y luego pues en la raíz tenemos que coger el valor positivo. Pero imaginad que me diera por cancelar este cuadrado con esta raíz y entonces lo que me queda es un menos 2 y este valor es menor que 0. Entonces estamos incumpliendo todo lo que hemos dicho para que raíz de x sea una función, ¿vale? Y esto es un claro ejemplo de un mal despeje. Esto no se puede despejar. Esto es igual a valor absoluto de x. Y entonces en ese caso tendríamos valor absoluto de menos 2, que sería igual a 2, que sí que es mayor que 0. ¿De acuerdo? Y todo viene pues por esto de aquí. Vale, pues ya para acabar vamos a hablar o ver una clasificación de funciones basándonos en otros criterios, pero que es muy rápido y muy fácil porque son solo dos, que es clasificar las funciones según su paridad. Entonces vamos a tener una primera categoría que van a ser las funciones pares, que van a cumplir esto de aquí, que es que una función se define par cuando, si le metemos en el argumento un valor negativo, es igual a la función en sí, ¿vale? Entonces, ¿qué funciones cumplen este tipo de historia? Bueno, pues en concreto lo cumplen funciones del tipo x elevado a 2n, siendo n un número natural. O sea, x elevado a un número par, ¿de acuerdo? Por eso lo de función par. ¿Por qué esto es así? Pues porque imaginad que le metemos el argumento negativo. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos menos x elevado a 2n. Pero menos x es igual a menos 1 multiplicado por x. Y todo esto elevado a 2n. Entonces, por las propiedades de las potencias, pues tenemos menos 1 elevado a 2n por x elevado a 2n. Menos 1 elevado a un número par, pues siempre va a ser positivo. Siempre va a dar 1. Por lo tanto, esto de aquí es igual a 1 y nos queda x elevado a 2n, que era f de x. Así que esto de aquí es f de x. Y se demuestra que la función es par. Otro tipo de función par es el coseno de x. ¿Por qué? Pues por lo mismo. La circunferencia goniométrica, si damos el mismo ángulo, pero aquí positivo y aquí negativo, el coseno, que es la proyección sobre el eje x, vale lo mismo. En concreto, esta de aquí. Vale, pues las siguientes, ya para acabar, son las funciones impares. Las funciones impares son o cumplen la definición muy parecida a la anterior, que es que la función con un argumento negativo es menos la función con el argumento positivo. O sea que el menos sale fuera de la función, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué funciones cumplen esto? Pues si le echáis un poco de imaginación, van a ser funciones del tipo x elevado a un exponente impar, o sea, 2n más 1, con n perteneciente a los naturales. La demostración es igual que la de antes. Cogemos un argumento negativo, entonces esto es, ya lo hago directamente, menos 1 por x elevado a 2n más 1. Entonces, este más 1 de aquí puede verse como lo mismo, pero elevado a la potencia 1, porque al ser la misma base, pues se suman los exponentes y tendríamos 2n más 1. Vale. Entonces, esto hemos visto exactamente antes, que era, porque este es el caso de la función par, que esto es x elevado a 2n, ¿vale? Por lo tanto, vamos a tener x elevado a 2n y aquí este menos 1 elevado a 1, pues lo que va a hacer es
que aparezca por aquí un signo menos. Y luego esta x elevado a 1, pues esta x de aquí. Entonces x elevado a 2n por x, potencias de la misma base, se suman los exponentes y tenemos esto. Entonces esto de aquí es como nosotros habíamos definido a la función. Por lo tanto queda menos la función n. Y ya con esto pues queda demostrado que la característica que tienen las funciones pares y las impares. Al igual que pasaba con el coseno en las pares, pues para las impares pasa con el seno, que el seno es una función impar, ¿de acuerdo? Precisamente por lo que os comento de la circunferencia agoniométrica. Si abrimos un ángulo el mismo, este de aquí que sea más x y este de aquí menos x, vemos que en uno el seno, que es la proyección sobre el eje y, vemos que aquí el seno vale esto, o sea, aquí un menos y aquí un más y. Por lo tanto, el poner un argumento negativo es sensible a la función seno y nos daría menos el seno. Muy bien, pues ya he dejado aquí copiado todo el resumen del vídeo de hoy. Espero que lo hayáis entendido y si no, pues darle un repasito porque esto es cuestión de que dibujéis vosotros los conjuntos y tiréis vosotros las flechas y lo veáis y os hagáis preguntas pues con funciones facilitas de toda la vida. Funciones polinómicas o trigonométricas o las exponenciales, ¿vale? Entonces, pues nada, gracias por haberlo visto y nos vemos en el siguiente.